Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo al detalle de Descifrando la Guerra. Es el capítulo número 11 ya. Y hoy vamos a hablar sobre un país que tiene un gran peso a nivel regional, que además hemos analizado mucho aquí en Descifrando la Guerra y que seguiremos analizando debido a ¿no? a su importancia y a su relevancia, sobre todo a nivel político. Hoy vamos a analizar las claves de la política argentina. Vamos a hacer un repaso de cómo ha evolucionado la dinámica del país latinoamericano desde finales de la década del siglo pasado y también contaremos, ¿no? Algunos detalles sobre pues, cómo está configurada esa estructura política en Argentina, cuáles son las claves a tener en cuenta, el por qué ha habido un cambio tan brusco en la presidencia del país, ¿no? Con la victoria de Javier Milei y otros muchos temas que seguramente os parecerán súper interesantes. Antes de presentar a Edu, ¿no? Que es, digamos, el experto que tenemos en Descifrando la Guerra sobre Argentina, voy a leer unas pequeñas líneas sobre un artículo que escribió precisamente Edu sobre el peronismo y sobre la política argentina. 1945 fue políticamente el de mayor relevancia de los últimos 100 años en Argentina. En aquel momento, el militar Juan Domingo Perón ocupaba el Ministerio de Trabajo. Desde esa posición de mando, Perón logró ganarse el apoyo de amplios sectores de la clase trabajadora industrial y rural de Argentina, además de forjar un primario sistema de alianzas con importantes núcleos del sindicalismo y del socialismo nacional. La doctrina peronista se puede rastrear interpretando varios discursos y documentos escritos, aunque su máxima fundamental es la siguiente: justicia social, independencia económica y soberanía política. En realidad, la práctica de los gobiernos peronistas relativiza la que ya es de por sí misma una idea algo ambigua. El movimiento justicialista se erige, ante todo, por una profunda observancia del contexto nacional e internacional, dejando abiertas en todo momento la interpretación y la traducción programática. Que sean y cómo se logren en cada momento la justicia social, la independencia económica y la soberanía política dependerá de las distintas interpretaciones realizadas por los cuadros políticos, atendiendo a la realidad específica y, ante todo, a cuál de dichas interpretaciones logre conducir al conjunto del movimiento. Con esta introducción, Edu, te doy la bienvenida y te saludo. ¿Qué tal, Ander? Muchas ganas de hablar ya del un poco el país por el que entré en Descifra hace un tiempo ya, y desde el cual además entré en Descifra. Así que evidentemente pues un país que conozco no solo por un interés teórico, por así decirlo, sino que además he podido comprender desde el terreno. Así que sí, un país de lo más interesante, aquel del que vamos a tratar hoy. Y además, como decía ¿no? en la introducción, es un país muy importante a nivel político, un país que de hecho ha cambiado, digamos, drásticamente con la elección de Javier Milei y un país que seguramente en los próximos años seguirá teniendo esa relevancia política, especialmente en América Latina, que estamos viendo cómo se está transformando y cómo diferentes países pues, están teniendo un peso, ¿no? Un peso en las dinámicas regionales, un gran peso, ¿no? Porque, por ejemplo, también estamos viendo con Venezuela esa importancia que tiene a nivel ideológico y político. Y Argentina también podemos, digamos, ubicarlo en en ese mismo eslabón. Dicho esto, si te parece, te lanzo la primera pregunta para ir entrando en materia y ya vamos ¿no? analizando las claves de la política argentina. ¿Cuáles son y han sido los principales clivajes políticos de la historia argentina? Bueno, si uno se remonta muy atrás a la formación del Estado Nacional Argentino, podemos decir que el primer gran clivaje que hubo en el país fue el clivaje entre el interior del país y la capital, y Buenos Aires, ¿no? Entre la economía portuaria de exportación que se generó en la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, y que además constituyó una primer gran burguesía nacional vinculada a la exportación de materias primas, y el interior del país, que era el que producía esas materias primas para la exportación. Ese fue el primer gran clivaje que, si bien es cierto que hoy el clivaje territorial importa, aunque no lo hace tanto,
como lo hizo en su momento, que evidentemente llegó a partir el país durante unos años. Desde luego, el clivaje económico que se genera por esa lógica de la exportación de las materias primas es lo que nos ayuda a entender la política argentina como mínimo desde 1945. El hecho de que la principal disputa, la principal grieta política en el país haya sido desde el 45 hasta la actualidad el peronismo contra el antiperonismo, habiendo tomado ambos formas muy distintas, porque el peronismo ha tomado formas distintas entre sí y el antiperonismo también ha tomado formas distintas entre sí, nos dice que la matriz económica que explica esta disputa, este clivaje entre el peronismo y el antiperonismo, sigue existiendo, sigue estando vigente. Por supuesto ha cambiado, por supuesto ha sufrido alteraciones porque cambian los momentos económicos, cambia el mundo, cae la Unión Soviética, hay transformaciones, llega la era de las nuevas tecnologías, todo ello va sucediéndose, pero la matriz productiva, la matriz económica que explica el clivaje político en Argentina sigue existiendo. Y en realidad, aunque a menudo se piense a Argentina como una especie de, culturalmente sobre todo, de Europa en América Latina, en realidad eso es una mirada que se corresponde exclusivamente a Buenos Aires y a una cuestión más cultural, como digo, que económica o política. Porque el clivaje económico entre lo que se ha venido a llamar en Argentina el modelo agroexportador y las distintas expresiones del industrialismo y el desarrollismo sigue estando presente en Argentina. Y es lo que explica el gran clivaje, siempre los clivajes políticos en Argentina. Lo explicaban incluso antes de Juan Domingo Perón, ¿no? En Argentina, como en el resto de sociedades latinoamericanas, solo que en Argentina tiene una expresión política muy particular que es el peronismo y que además subsiste hasta la actualidad, hay una discusión de proyecto de país, que es una discusión que es primero de clase, porque es una discusión económica, y que tiene sus expresiones políticas, que es la de, bueno, ¿qué tipo de país queremos ser? ¿Queremos ser un país que aproveche su tenencia de materias primas y se convierta en lo que el expresidente argentino Mauricio Macri vino a llamar el granero del mundo? Es decir, un país que produzca soja y la exporte, un país que produzca grano y lo exporte, un país que tiene litio y simplemente lo exporte, que es el modelo que se viene a llamar agroexportador, que tiene pues unas clases específicas que defienden ese proyecto y a su vez unos sectores políticos que también lo defienden, o se va hacia un modelo de desarrollo industrial, hoy de desarrollo tecnológico, con integración regional con el resto de economías latinoamericanas, que es el modelo que han venido a defender históricamente el movimiento peronista. No siempre, porque ha tenido alteraciones, pero como de forma dogmática, por así decirlo, es un poco el modelo que defienden. Entonces ese clivaje, que es un clivaje, como digo, económico entre ser un país agroexportador o ser un país de desarrollo industrial integrado regionalmente, es lo que ha conducido al gran clivaje político en la historia de Argentina, que es el del peronismo y el antiperonismo. Pero aquí hay que hacer un matiz, porque Argentina, como digo, en este sentido no es en lo económico un caso particular. Esta discusión entre modelo agroexportador o modelo de desarrollo industrial y tecnológico está presente en todos los países de América Latina, en todos los países capitalistas de América Latina. Lo que es particular es la configuración política que tomó los sectores que querían la industrialización del país en Argentina, porque fue una articulación interclasista y que ha tenido durabilidad desde el año 45. Porque a 80 años de la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón, seguimos hablando de peronismo. El Partido Justicialista sigue siendo probablemente el partido más importante del país. El partido, la organización partidaria más importante del país 80 años después. Y esto no fue tan así en otros países de América Latina. Buena parte de los países de América Latina tuvieron también esta discusión entre el modelo agroexportador y el modelo desarrollista, pero en lo político esa discusión se dio y buena parte de esos movimientos políticos murieron y prácticamente desaparecieron. Fue el caso, por ejemplo, de Guatemala con los gobiernos de Jacobo Arbenz, el gobierno de Jacobo Arbenz, que pues termina con un golpe de Estado y el movimiento nacional guatemalteco pues nunca vuelve a tomar el poder para hacer el proyecto del desarrollo industrial. Pasa lo mismo en Chile. En Chile quien da esa discusión es Salvador Allende y a través de la vía chilena al socialismo, y el socialismo en Chile nunca vuelve al poder desde el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y tenemos muchos casos. También está el caso boliviano, por ejemplo, que nunca tuvo un modelo, una expresión política desarrollista que tomara el poder hasta los gobiernos del MAS de Evo Morales, ¿no? O en Venezuela lo mismo,
hasta los gobiernos de Hugo Chávez. En Argentina tuvieron esa particularidad, que es que el movimiento político que defiende la vía de la industrialización y de hoy la tecnologización y sobre todo la agregación interna de valor, es decir, retener el capital extranjero para desarrollar tu propia industria, el movimiento político que expone esa vía económica sigue vigente después de 80 años y sigue siendo de hecho el principal instrumento político de aquellos sectores que buscan o que apuestan por ese modelo de país. Entonces el clivaje histórico, estructural, ha sido el de modelo agroexportador versus modelo de desarrollo industrial. Ese clivaje económico se ha expresado a través del clivaje político, peronismo y antiperonismo. Lo que pasa es que en distintos momentos de la historia los clivajes coyunturales políticos han ido cambiando. Pero han sido, como digo, clivajes de coyuntura, que duran unos años y mueren. El clivaje modelo agroexportador versus modelo industrialista nunca ha dejado de existir. El clivaje peronismo versus antiperonismo nunca ha dejado de existir. Lo que ha habido han sido subclivajes que han durado una cantidad de X de años. El más reciente fue el que tuvimos entre el kirchnerismo versus el macrismo de Mauricio Macri. Y hoy está surgiendo un nuevo clivaje que yo creo que también aspira a ser coyuntural, pero que morirá eventualmente, que es el clivaje entre el mileísmo o el anarcocapitalismo versus el antimileísmo o el antianarcocapitalismo. Yo creo que esos son un poco... Ese es el gran clivaje estructural del país y desde ahí, desde esa comprensión de la eterna discusión sobre el modelo económico del país, es que tenemos que entender Argentina, porque si no la entendemos desde esa base, desde esa discusión que es fundacional, o sea, ¿qué tipo de país quiere ser Argentina? Que es una discusión que no encontramos, por ejemplo, en los sistemas europeos. Los distintos partidos políticos de buena parte de los países europeos no discuten tan a grandes rasgos qué país van a ser. Más o menos pues están de acuerdo en tener industria, más o menos están de acuerdo en tener sector terciario, más o menos están de acuerdo en tener una tecnologización de la economía y tienen discusiones pues, fiscales, discusiones culturales, identitarias, nacionales, todo eso, pero no tienen una discusión en los países europeos. España es un caso, por ejemplo, tan grande como las que hay en América Latina. En América Latina los partidos políticos discuten, en el caso de Argentina, al 100%. Es decir, ¿qué modelo económico tenemos? ¿Exportamos materia prima o agregamos valor internamente? Y ahí es donde surge el clivaje principal, que es el del peronismo contra el antiperonismo. Has mencionado ahí brevemente a Milei, pero bueno, en ese tema entraremos más adelante porque, bueno, como hemos dicho ya, es una figura que va a ser bastante importante en Argentina y que da mucho de sí para hablar y analizar. Pero antes de seguir, ¿no? Y ahora que estamos aquí has mencionado también el peronismo, ya hemos leído en la introducción que es una doctrina quizá un poco difícil de definir, pero que tiene esa máxima fundamental de justicia social, independencia económica y soberanía política. Entonces, ¿puedes darnos así unas claves, ¿no? de qué fue el peronismo y cómo se desenvolvió? Bueno, el peronismo es que ha tenido tantas etapas, ¿no? Claro, tú dices la base de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Es cierto que son, y yo mismo lo digo en el artículo, bases ambiguas. Pero no son bases tan ambiguas, es decir, son un punto de partida para interpretar la realidad del país. Y de hecho, una de las cuestiones que atraviesan todo el dogma peronista y en concreto todo el pensamiento de Juan Domingo Perón es la atención persistente y permanente a la realidad concreta. Que esto es algo que además, digamos que los distintos dirigentes de la historia del peronismo se han tomado un poco como han querido, ¿no? Porque era como, bueno, si Juan Domingo Perón dijo que teníamos que atender a la realidad concreta de cada momento histórico, entonces eso significa que tenemos libertad total para la interpretación del dogma peronista. Y eso llevó, por ejemplo, a expresiones del peronismo como la del menemismo. Carlos Saúl Menem, el presidente de Argentina entre el 89 y el 99, si no me equivoco, que es el presidente que trae a Argentina las recetas del consenso de Washington, es decir, lo que se ha venido a llamar el neoliberalismo, y que hoy, por ejemplo, Javier Milei dice que fue el mejor presidente de la historia de Argentina, formaba parte del Partido Justicialista. Era peronista. Era el gran líder, orgánicamente hablando, del movimiento nacional justicialista, que es el movimiento peronista. Entonces, esa, si se quiere, ambigüedad, que sí que es cierto que tiene algunas banderas que conserva, que son el latinoamericanismo, el desarrollo industrial y la redistribución de la riqueza, la justicia social, todo ello
se ha interpretado de distintas formas. Hay dentro del movimiento peronista, sobre todo cuando hablas ahí en el país, conversas con pues, personas que forman parte del movimiento, Carlos Saúl Menem, digamos que es quizá la única figura de la que algunos peronistas te dicen esta persona no fue peronista. Y explico por qué. Porque al final, todos los presidentes peronistas que ha habido, salvo Carlos Saúl Menem, buscaron activamente el desarrollo industrial del país y la redistribución de la riqueza. Lo hicieron de formas muy distintas, apostaron por una industria, por otra, utilizaron herramientas financieras unas u otras, se alinearon internacionalmente de una u otra forma, pero tenían como horizonte, o decían tener como horizonte, eso. Mientras que el presidente Carlos Saúl Menem no tenía ese horizonte. No dijo que lo tuviera, lo dijo en campaña, pero después dejó de decirlo y no lo aplicó tampoco en la práctica. Entonces, la experiencia de Carlos Saúl Menem nos da una pista para entender lo que políticamente ha significado el peronismo. Los hay, yo no comparto esta visión, ¿no? Pero hay analistas que dicen que el peronismo es algo así como lo que fue el PRI en México. Lo que pasa es que yo creo que el PRI en México ha tenido históricamente, ha sido un partido mucho más burocrático que el peronismo, que es de por sí un movimiento burocrático, pero que deja un cierto espacio para que la izquierda y los sectores de la clase trabajadora sindicalizada tomen poder. Una de las claves para entender cuál es la base fundacional del peronismo o a qué aspira a ser el peronismo, que no siempre lo ha cumplido, pero a qué aspira a ser el peronismo aspira a conformar una alianza de clase que incluye a los sectores a las clases trabajadoras industriales y rurales, junto con, y esto es un elemento fundamental del peronismo para diferenciarlo tanto de los partidos liberales como de los partidos de izquierda o el marxismo o el socialismo latinoamericano, que junte a las clases trabajadoras industriales y rurales con lo que el peronismo, y esta es una idea muy importante, ha definido históricamente como la burguesía nacional. Bien, ¿qué es la burguesía nacional para el peronismo? Es una pata indispensable del movimiento peronista en su dogma, en su doctrina, por así decirlo, y se refiere no a la burguesía con DNI argentino, sino a la burguesía argentina, es decir, al empresariado argentino, incluso al gran empresariado argentino, siempre y cuando este empresariado argentino esté de acuerdo con el desarrollo de la industria y la tecnología nacional. ¿Sí? En el peronismo, el concepto de industria nacional es un concepto elevado a la máxima virtud, ¿no? El término industria nacional es algo que el peronismo siempre utiliza. Uno de los grandes eslóganes, uno de los grandes nombres del peronismo. Industria nacional. Es decir, empresas argentinas. Y en ese intento de coaligar los intereses de la burguesía nacional con las clases trabajadoras es donde se desarrolla políticamente el peronismo. El peronismo aspira, al menos en su doctrina, a una sociedad en la cual el poder político lo ostente parcialmente la clase trabajadora industrializada y la clase trabajadora rural, pero en coalición con esa burguesía nacional que produce dentro del país y que a través de la exportación trae divisas y las retiene dentro del país. Y además aspira históricamente en esta cosa de la redistribución de la justicia social a lo que se ha venido a llamar el suelo del 50-50. El suelo del 50-50, que se lo puede haber escuchado a Juan Domingo Perón y también a la propia Cristina y Néstor Kirchner, lo que decía era que los salarios de los trabajadores argentinos tienen que significar por lo menos la mitad del Producto Nacional, del Producto Interno Bruto Nacional en Argentina. Y ahí ya te habla un poco de la perspectiva económica que tiene el peronismo. Así como resumen, para compararlo un poco con los casos europeos que muchos de nosotros podemos tener en mente, digamos que el peronismo, hay quienes dicen, bueno, el peronismo al final entonces es simplemente un partido socialdemócrata. Bueno, más o menos, pero aquí habría que hacer un matiz. Los partidos socialdemócratas se instalan y gobiernan en aquellos países que ya tienen un capitalismo desarrollado y nacional. Es decir, con una industria nacional fuerte, competitiva internacionalmente, relativamente avanzada en términos de industria, en términos tecnológicos, y a la cual obligan la socialdemocracia a aportar económicamente vía impuestos o como sea, para que haya un cierto grado de redistribución para que las clases trabajadoras sean al mismo tiempo clases consumidoras. Esto
prácticamente cualquier peronista como horizonte lo tiene. Lo que pasa es que el peronismo hace también una lectura de nosotros somos un país periférico, Argentina es un país periférico, no es un país cuyo capitalismo esté desarrollado, y para llegar a las condiciones de establecer un gobierno equivalente a las socialdemocracias europeas, tenemos que desarrollar el capitalismo nacional en oposición al capitalismo internacional, sobre todo el capitalismo inglés o el capitalismo estadounidense. Entonces esa es un poco la mirada general del movimiento peronista. ¿Cómo se ha expresado eso a lo largo de la historia? Bueno, pues ahí están los matices. Porque dentro del peronismo ha cabido, por supuesto, Juan Domingo Perón, que era un militar desarrollista, pero también ha cabido figuras como Carlos Menem, que es quien trae el neoliberalismo a Argentina. Han cabido figuras como la AAA o López Rega, que son figuras filofascistas dentro de Argentina, pero también han cabido lo que se ha venido a llamar en la historia argentina el marxismo o el socialismo nacional, que eran partidos marxistas, organizaciones marxistas, pero que aceptaban el peronismo como vía de llegada al socialismo. Y en el siglo XXI el peronismo ha dado de sí expresiones desde Sergio Massa, una figura más de la gestión, por así decirlo, sin poner en discusión gran parte del modelo agroexportador, hasta Néstor y Cristina Kirchner, que se alinearon con las bases del socialismo en el siglo XXI, e incluso el propio Juan Grabois, a día de hoy, que forma parte de lo que es la izquierda nacional, de alguna forma incluso el socialismo nacional o la teología de la liberación, que por cierto dentro de Argentina siempre estuvo ligada en cierta medida al movimiento peronista. Entonces es un movimiento en el que han cabido muchas cosas, pero que tiene estos elementos básicos de doctrina que he comentado, que es una doctrina fundamentalmente económica y que en comparación a los países europeos, si yo lo tuviera que definir, diría que busca sentar las condiciones económicas, macroeconómicas en el país para llevar a cabo una política de redistribución socialdemócrata. Ahora bien, por distintos procesos internos del país, como el golpe de Estado contra el presidente Perón en el 55, o el golpe de Estado en el 78, o la derrota electoral del peronismo en 2015, nunca ha logrado una continuidad lo suficientemente larga como para que su plan económico, si es que era exitoso, llegase a constituir a Argentina como un país con un capitalismo relativamente desarrollado para establecer ya esa política de redistribución desde el desarrollo. Ahora bien, y aquí hago el último matiz en este punto, el desarrollo nacional argentino desde el peronismo siempre se ha pensado en clave latinoamericana. Es decir, el peronismo y el propio Juan Domingo Perón y por ejemplo los Kirchner siempre fueron muy escépticos a la hora de pensar que Argentina podía desarrollar su capitalismo nacional si el resto de países latinoamericanos o si buena parte del resto de países latinoamericanos no tenían gobiernos también desarrollistas que apostaran por la integración regional. Entonces esa pata de integrarse, por ejemplo el Mercosur o el ALCA, fueron expresiones con Hugo Chávez, con el gobierno de Lula, con Evo Morales, con Rafael Correa, en las cuales Argentina estaba totalmente integrado. O sea, Argentina formó parte de ese eje, como no podía ser de otra forma, por el proyecto político del peronismo. Esos serían un poco las claves, por así decirlo, que definen al movimiento. Y ya que has mencionado, ¿no?, a los Kirchner, evidentemente no se puede entender, ¿no?, la política argentina, al menos de las últimas décadas, sin ellos, ¿no?, sin la figura de los Kirchner. Que además, como dices también, adoptaron diferentes, como adoptaron una variante, ¿no?, del peronismo, ya que, como bien has explicado, no, digamos, no es una doctrina fija, sino que pues, evoluciona, se interpreta de diferentes formas y da lugar a diferentes políticas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no?, y para entrar ya en las figuras de los Kirchner, ¿quiénes fueron? ¿Cuáles fueron sus postulados ideológicos y qué papel jugaron en América Latina, ¿no?, las dinámicas regionales? Bueno, Néstor Kirchner, que es el primero que llega a la presidencia en 2003, antes había sido, si no me equivoco, gobernador de Santa Cruz. Aquí hay una cronología básica, ¿no? Néstor Kirchner gobierna entre el 2003 y el 2007 y Cristina Kirchner, su mujer, gobierna entre el 2007 y el 2015. Y entre medio, si no me equivoco, 2008 o 2009, por ahí, Néstor Kirchner muere. Tiene, si no me equivoco, un cáncer, no recuerdo exactamente cómo, creo que es un cáncer, y muere. La línea que siguen no diría que es distinta, lo que sí que es distinto es el contexto. Al final Néstor Kirchner
llega al poder en 2003, en una situación de crisis de representatividad política enorme, en unas elecciones con muy poca participación, con una sucesión de gobiernos que habían desencantado políticamente al electorado argentino, y además con un contexto económico que a muchos en España nos sonará, el famoso corralito, con niveles de desocupación muy grandes, bueno, consecuencias según muchos de una serie de decisiones económicas tomadas tanto por Carlos Saúl Menem como después por Fernando de la Rúa, etc. En última instancia, llega al poder Néstor Kirchner, llega a la presidencia argentina en ese contexto de desafección política, y a través de una agenda que era ante todo, recogía esas banderas del desarrollo nacional, de la industrialización y de la redistribución de la riqueza, logra éxitos importantes en ese sentido, es decir, Argentina termina siendo el país latinoamericano con mayor sueldo medido en dólares durante el primer gobierno, creo que es de Cristina Kirchner, después de haber venido, como digo, del corralito. Se logran esos éxitos desde una perspectiva de desarrollo, lo que el kirchnerismo venía a llamar desarrollo con inclusión, pero ellos no hacen una gran reinterpretación del peronismo. Es decir, ellos son peronistas, forman parte del Partido Justicialista, y lo que hacen simplemente es, como ellos dicen, ellos pues, aplican la doctrina peronista al contexto que se encuentran a inicios del siglo XXI, que es un contexto ya sin la Unión Soviética, con un Estados Unidos todavía con ese sueño hegemónico, ese sueño del unipolarismo, una región que empezaba a tener algunos gobiernos como el de Hugo Chávez, pero todavía no se había consagrado esa ola de gobiernos de izquierda regional, y con la obsesión que logran parcialmente, como objetivo que tenían, de recuperar algunos de los activos económicos que el Estado tenía y que habían sido vendidos durante los gobiernos, por ejemplo, de Carlos Saúl Menem, entre otros YPF, ¿no? Los yacimientos petrolíferos federales, es decir, los hidrocarburos del país, así como Aerolíneas Argentinas, que se había vendido a Iberia, bueno, y otra serie de empresas estatales, de activos estatales. En resumen, ellos lo que dicen es, vamos a nacionalizar estos activos para desarrollar la industria nacional, cosa que en efecto, en cierta medida, ocurre. Industrialmente Argentina crece durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, e internacionalmente son una pata muy importante del desarrollo de iniciativas de desarrollo regional cruzado y coordinado de las izquierdas latinoamericanas, del que también forman parte los gobiernos de Uruguay, Tabaré Vázquez y José Mujica, Brasil con los gobiernos de Lula da Silva, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, me estoy dejando algunos seguro, ¿no? También por Paraguay, bueno, una serie de gobiernos regionales que apuestan por ese desarrollo integral. Esas son un poco las principales banderas. Además, esto sí que ya es una particularidad de alguna forma de los Kirchner como dirigentes del peronismo en esa coyuntura. Antes tú leías ese fragmento en el que digo que la dirección del movimiento peronista depende mucho de quién se gane, por así decirlo, la conducción del movimiento. Que esa es una discusión permanente en el movimiento y en el Partido Justicialista, ¿no? Hay alguien que por procesos internos, por el proceso de acumulación de apoyos en los sindicatos, en las organizaciones militantes, en el electorado, etcétera, se gana de alguna forma ser el dirigente, sí, el máximo dirigente, lo que en Argentina se llama el conductor. Pues esa conducción, el elemento de la conducción política es un elemento que también desarrolla teóricamente Juan Domingo Perón, tiene de hecho toda una obra al respecto, y en Argentina en el peronismo se le da mucho peso a quien sea el conductor, la lógica caudillista que es habitual en América Latina. Y quien se acepta como conductor del movimiento peronista desde el año 2003 hasta, yo te diría que todavía en la actualidad, son primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner. Y básicamente lo que llevan adelante o lo que impulsan, como digo, es la agenda desarrollista tradicional del peronismo, con una agenda de inclusión, de redistribución de la riqueza tradicional también del peronismo, de servicios sociales tradicional del peronismo, y además le incorporan lo que en Europa hemos venido a llamar las demandas progresistas. Es decir, matrimonio gay, matrimonio homosexual, se aprueba durante el gobierno de Cristina Kirchner, durante el gobierno después de Alberto Fernández se aprueba la ley del aborto. El feminismo tiene un cierto peso dentro del movimiento peronista durante los gobiernos de los Kirchner y después de Alberto Fernández. Así que en suma podríamos definir a los Kirchner como un gobierno ante todo peronista, que por ser peronista era desarrollista de la industria nacional y latinoamericanista,
y que además incorporó de forma bastante activa, para lo que había sido la historia del peronismo, las demandas de los progresismos identitarios o culturales o como lo queramos llamar, ¿no? Y en términos ya de proyección más allá de América Latina, apostaron por una doctrina que es histórica del peronismo, que he olvidado mencionarla antes, que es la de la tercera posición. La tercera posición es una doctrina internacional que desarrolla el propio Juan Domingo Perón, que en última instancia es básicamente el no alineamiento. Es decir, trazar relaciones, en su momento era tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética y el eje socialista, y en la actualidad es trazar relaciones tanto con Estados Unidos, esto es importante, el peronismo nunca ha sido antiestadounidense, como sí lo ha sido, por ejemplo, el chavismo en Venezuela, pero trazar relaciones también con China, con Rusia, con Irán, con Israel, con todos los grandes actores internacionales. A punto tal que el gobierno de Alberto Fernández, antes de abandonar el poder, llega incluso a lograr la incorporación de Argentina al BRICS, a los BRICS. Pasa que luego Javier Milei revierte esa situación una vez es presidente, pero también aplicaron internacionalmente esa doctrina de la tercera posición o el no alineamiento. Esas, digamos, yo creo que serían las principales claves para entender qué fueron Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, los gobiernos del kirchnerismo, y que además generaron un clivaje coyuntural, como he dicho, que es el kirchnerismo-antikirchnerismo, que en realidad es básicamente una derivación del clivaje tradicional peronismo-antiperonismo, solo que como el kirchnerismo tenía un par de cuestiones extra, y no solo el kirchnerismo no era solo peronista, era fundamentalmente peronista, pero también incorporó algunos sectores de la Unión Cívica Radical que eran más progresistas o de izquierda, incorporó sectores de la izquierda nacional que no eran peronistas, era, digamos, el kirchnerismo fue el movimiento peronista más algunos allegados de la izquierda y del progresismo nacional. A modo de apunte, Néstor murió de una insuficiencia cardíaca, no de cáncer. Pero bueno, Okay. era porque... No te preocupes, como lo habías dicho así que no sabías, pues mira, lo dejamos ya cerrado. Como dices, los Kirchners fueron unas figuras han sido unas figuras muy importantes en política, incluso se podría decir que han sido amados y odiados a partes iguales, y que de hecho se han formado bloques políticos antikirchneristas, ¿no? en la política argentina. Entonces, en Argentina tuvo lugar un fenómeno regional durante los inicios del siglo XXI, la conformación de una dualidad kirchnerismo-antikirchnerismo. ¿En qué se parece a otros países y cómo ha influido en la política reciente? Bueno, es curioso porque en Argentina se suele hablar de la política de los 3/3. Ahora ya no tanto, porque desde que gana Milei y Cristina decide ya que no va a ser candidata, poco eso se empieza a reconfigurar, pero te diría desde 2003 gana las elecciones Néstor Kirchner en una crisis de representatividad. En 2007 Cristina Kirchner gana las elecciones con contundencia, porque ahí el kirchnerismo, el peronismo ya rearticula toda una serie de movimientos de organizaciones sociales, organizaciones militantes, se vincula con sindicatos, digamos, ahí se convierte ya en un verdadero movimiento de masas. Entonces en el 2007 gana Cristina Kirchner las elecciones, en el 2011 las gana todavía con mayor contundencia, y más o menos para 2013 es cuando se produce un quiebre y la oposición en Argentina se rearticula en torno a la figura de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, que era por aquel entonces lo que sería el equivalente al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que en Argentina tiene un peso enorme porque la ciudad de Buenos Aires es más o menos una cosa híbrida que parece una provincia en términos de gestión. Pero como digo, el antikirchnerismo o la política de los 3/3 se empieza a desarrollar a partir de ese 2010, 2011, 12, 13 y consiste en un país en el cual había un tercio de personas. Esto siempre es aproximado, ¿eh? Estoy hablando de un tercio, no digo exactamente un 33%. Me refiero entre un 30 y un 40%. Un tercio del país que iba a votar sí o sí a Cristina Kirchner, porque era kirchnerista, era identitariamente kirchnerista o peronista, es decir, se vinculaba de manera no solo política, sino también emocional, identitaria con el peronismo, con los gobiernos de los Kirchner. Otro tercio del país que era identitariamente antikirchnerista, antiperonista, es decir, iba a votar a cualquier cosa que estuviera enfrente de Cristina Kirchner o de cualquier expresión del kirchnerismo. Y un tercio intermedio que no estaba tan politizado y que votaba en las elecciones en función de
a precios personales específicos, a los distintos candidatos, situación económica, todas estas cuestiones más de coyuntura, los famosos indecisos en Argentina. Esa lógica de tercios existe también en el resto de países de América Latina con estos gobiernos. Se generan estas coyunturas. En Ecuador, por ejemplo, pasa, es una cuestión muy evidente que vemos en el año 2023. Hay un sector de la sociedad ecuatoriana que es marcadamente correísta, apoya a lo que fueron las experiencias de gobierno de Rafael Correa y hoy a la Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa, bueno, el partido heredero de los gobiernos de Rafael Correa, y luego hay otro sector muy amplio que es anticorreísta y un sector intermedio. Lo que pasa es que en los últimos años lo que ha pasado es que ese sector intermedio se ha vuelto más anti que pro. Mucho más cercano a votar contra el kirchnerismo, el correísmo, el chavismo, Evo Morales, que a votar a favor de esos gobiernos. Durante un tiempo se mantuvo ese equilibrio, ¿sí? Tercio de kirchneristas, tercio de antikirchneristas y un tercio de intermedios, que por ejemplo en 2011 votan masivamente al kirchnerismo, no por una afinidad estructural, sino porque pues decían, vale, nos está yendo bien, estamos creciendo, yo percibo que me va bien económicamente, entonces voy a votar a esta presidenta, aunque no me sienta parte activa de ese movimiento político. Eso en 2015 cambia, empieza de nuevo la lógica pendular histórica de la política latinoamericana y argentina, y ese sector intermedio se va de manera mayoritaria, no mayoritaria, pero sin más de la mitad, hacia Mauricio Macri. Es decir, hacia el antikirchnerismo. Y esta es una de las claves que nos ayudan a entender todas las elecciones en Argentina desde el 2011 hasta la actualidad. Que es que la identidad política más fuerte en Argentina, quizá todavía a día de hoy, es el kirchnerismo. Es decir, como identidad per se, como identidad definida, la más importante en Argentina probablemente sigue siendo el kirchnerismo. Como identidad en positivo, por así decirlo, ¿no? Propositiva, como proyecto de país. Lo que pasa, y esto ha ido cambiando en los últimos años, es que como identidad en general ya no es la más importante. La más importante es el anti-kirchnerismo, que no es una identidad programática de agenda definida como si es el kirchnerismo, lógicamente. Una es un proyecto de país, un proyecto nacional, un proyecto político, y el antikirchnerismo es simplemente el rechazo a ese proyecto político, pero toma muchas formas. Entonces esa lógica de tercios cambia con el paso del tiempo y llegamos al escenario actual, que luego profundizaremos más, en el cual hay una parte importante de la población en Argentina que votará, al menos por ahora, cualquier cosa que esté enfrente del kirchnerismo. Que eso es lo que explica, por cierto, la victoria de Javier Milei. A Javier Milei no gana las elecciones en el balotaje porque haya 14 millones y medio de personas anarcocapitalistas. Ni siquiera 14 millones y medio de personas que quieran votar a Javier Milei porque sea su candidato favorito. Sino porque hay 14 millones y medio de personas que dicen, todo me da igual. O sea, lo que no sea kirchnerista es lo que voy a votar. Y eso también lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en otras experiencias. Y es un poco la dinámica que puede estar cambiando en la actualidad. Se está yendo a un nuevo clivaje Milei-anti-Milei, pero que es la dualidad que explica los procesos políticos en Argentina, probablemente desde el 2007-2011 hasta el 2023. Sí, además es una dinámica que estamos viendo no solo en América Latina, sino también en Europa, ¿no? El voto castigo o voto a tal político porque el otro no me gusta. Y otro país que se me viene a la cabeza, que en los últimos años hemos visto mucho eso, ha sido en Francia, ¿no? Que el propio Macron utiliza el discurso de o yo o la extrema derecha, o yo o Le Pen, y mucha gente compra ese discurso, ¿no? Y vota en consecuencia a la figura que menos mal le cae, ¿no? Podríamos decirlo de forma un poco simplificada. Claro, es que aquí hay que entender, y hago ese matiz de nuevo, que es que lo que en su día era un tercio y hoy es prácticamente la mitad de la población, o más, incluso en Argentina, en el año 2023 fueron a las urnas y literalmente lo único que querían era votar contra el kirchnerismo. Ya está. Entonces había unos que les convencía más Patricia Bullrich, otros que les convencía más Larreta, o otros que les convencía más Milei. Pero en última instancia, cuando llegaron a un balotaje, recordad que el balotaje de Argentina se llega en la primera vuelta, Massa roza el 38% y Milei un 30%. Es decir, Massa gana la primera vuelta con cierta contundencia y solo necesitaba crecer 12 puntos para ganar. No lo hace, crece 6. Crece 6 puntos mientras Milei crece 25.
¿Por qué? Porque todo lo que no había votado ni a Massa ni a Milei, o buena parte de los votantes que no habían votado ni a Massa ni a Milei, porque habían ido a votar, por ejemplo, a Patricia Bullrich o a Juan Schiaretti en su momento, la mayoría de esos votantes se fueron a Milei. Pero no porque fuera Milei, sino porque lo que estaba enfrente era lo que percibían como un representante de Cristina Kirchner. Y esa es una dinámica que ha existido en América Latina en los últimos años, en todos los países que han tenido gobiernos de la izquierda, y que en Argentina se ha expresado y ha sido condición de posibilidad para el gobierno de Javier Milei. Bueno, esperamos que os esté gustando mucho este nuevo episodio del Mundo al Detalle. Ya sabéis que para poder analizar países como Argentina, Venezuela, el conflicto Palestina, la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos, todos los conflictos, países, procesos políticos, protestas que analizamos aquí en Descifrando la Guerra, lo hacemos gracias a vuestro apoyo y a vuestras suscripciones, tanto en Twitch como en la página web. En cualquiera de las dos plataformas, ese soporte económico que nos dais nos viene estupendamente porque no nos cansamos de repetir que todo el dinero que, ¿no? Todo digamos, los ingresos económicos que tiene Descifrando la Guerra es únicamente procedentes de vosotros, ya sea de vuestras suscripciones o de vuestras visualizaciones, pero de vosotros, de nuestros suscriptores. Y queremos que siga siendo así, queremos seguir analizando la política internacional, queremos seguir analizando países que no son tan mediáticos y queremos seguir analizando conflictos que sí que son más relevantes en el sistema internacional. Entonces, por todo ello, decir una vez más que esas suscripciones nos vienen muy bien y que además lo agradecemos, ¿no? Con antelación por si hay alguien que lo está haciendo en este mismo instante. Hecha esta promoción y dando las gracias una vez más por todo el apoyo que recibimos por parte de nuestros seguidores y que recibiremos en un futuro seguro. Nos acercamos un poco más, ¿no? a la actualidad política argentina y pasamos a hablar ahora del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que Macri gobernó entre 2015 y 2019. También, como no, es una figura importante en Argentina. Entonces, sería interesante saber cuáles son sus claves, ¿no? Sus ideas, sus políticas, las más importantes al menos, de Macri. Bueno, Macri llega a la presidencia de Argentina en un momento en el que, si bien Cristina Kirchner ya empezaba a ser una figura que desataba más rechazo que apoyo popular, entre otras cosas por una feroz campaña mediática, hay que decirlo, de buena parte de los medios de comunicación en Argentina, él no llega al poder con una impugnación total de lo que había sido el kirchnerismo, que eso es una diferencia con Milei. Milei sí que llega impugnando todo el gobierno kirchnerista, mientras que Macri, a lo largo de la campaña, él lo que planteaba era, bueno, nosotros vamos a conservar lo bueno que ha hecho el kirchnerismo, que esto es algo que habíamos visto también, insisto, en otros países como Ecuador, ¿no? Al principio no era una impugnación total de lo que había sido el gobierno de Rafael Correa, sino una impugnación parcial de algunas de las cuestiones. Bueno, pues era lo mismo en Argentina, decía Macri. Bueno, lo que ha estado bien lo vamos a conservar, lo que ha estado mal lo vamos a desechar y vamos a traer cosas nuevas. En la práctica, su gobierno fue marcadamente antikirchnerista. Él buscó revertir buena parte de las modificaciones protoestructurales del kirchnerismo, sobre todo económicas, aunque también la ley de medios, por ejemplo, la ley de medios de comunicación. Cristina Kirchner intentó impulsar una reforma judicial que criticó enormemente Mauricio Macri y la derecha argentina. Y además, si bien no se animó a iniciar un proceso de privatizaciones como el que inició en su momento Carlos Menem, sí que defendió, y probablemente si hubiera tenido un segundo mandato así habría sido, que había que privatizar, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que es la empresa estatal de aerolíneas de Argentina, de vuelos, no de aviones, básicamente, de aerolínea estatal. Y también YPF y otra serie de empresas estatales. Entonces, él llevó una retórica neoliberal, básicamente. Él, además, es que su partido es un partido liberal, no es un partido anarcocapitalista o libertario, pero es un partido liberal, es propuesta republicana, el PRO, un partido asociado a sectores de clase muy específicos, como he dicho al principio, pues fundamentalmente a los sectores vinculados al modelo agroexportador, de exportación de soja, por ejemplo, y además vinculados a los grandes medios de comunicación en Argentina. De hecho, Macri, por ejemplo, es
parte activa, no creo que es dueño o dueño parcial de un medio muy importante como es La Nación Más, que es un medio que hoy está, por ejemplo, asociado más al gobierno de Javier Milei. Entonces, ese sector de clase, esos sectores de clase que conforman el ecosistema político de Juntos por el Cambio, aplican ese gobierno y, sobre todo, toman una decisión que esta ya sí que es una decisión estructural. Es una decisión que es, yo creo que claramente la decisión más importante del gobierno de Mauricio Macri, pero al final Mauricio Macri hace un cierto realineamiento internacional, pero no es total, es decir, él se alinea con Estados Unidos, pero no rompe con China, por ejemplo, no confronta con China como estamos viendo hoy con Javier Milei, toma algunas medidas de despidos en el Estado o de finalización de algunos planes de ayuda social o de fin de ciertas subvenciones a algunos sectores industriales que se habían desarrollado durante los gobiernos de los Kirchner, pero sobre todo toma una medida que cualquiera que haya seguido la historia política de América Latina y la relación de los gobiernos de izquierdas con Estados Unidos y con el eje occidental sabe que es determinante, que es la vuelta, el retorno del Fondo Monetario Internacional a Argentina. El gobierno de Mauricio Macri contrae una deuda, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero es la deuda más grande de la historia de Argentina con ningún organismo internacional. Y si no me equivoco, hasta hace no mucho, o creo que lo sigue siendo, es la deuda más grande contraída por ningún país en la historia con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI. El no mantenimiento de relaciones con el Fondo Monetario Internacional había sido una de las principales banderas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. De hecho, Néstor Kirchner finaliza la deuda con el FMI y el planteo del kirchnerismo es: nunca más Argentina se va a vincular con el FMI, con instituciones financieras internacionales donde Estados Unidos es el principal jugador político. Por final, el FMI, pues sabemos que es una organización que te presta dinero, pero a cambio te exige un cierto... te exige que sigas un cierto lineamiento económico, ¿no? Pues tanto en términos de matriz productiva como en términos de distribución de la riqueza. Bueno, pues Mauricio Macri trae de vuelta al FMI, endeuda a Argentina. Argentina se convierte en el país más endeudado con el FMI. Y esa decisión, Ander, que es cierto que es una decisión que a priori no podría no llamarnos tanto la atención como otras, es la decisión más importante del gobierno de Mauricio Macri por lo que nos dice de la relación de Argentina con las instituciones internacionales, por cómo limita a posteriori, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández, porque ata económica y políticamente Argentina al bloque occidental durante 30 años, salvo que algún gobierno decida hacer un proceso de ruptura que será, en caso de que lo hagan, traumático, porque necesariamente si tú rompes así con una institución, con el FMI, con ese nivel de deuda, vas a tener unos años de economía de subsistencia, básicamente, de economía antiimperialista, como se suele llamar, y evidentemente el peronismo no está por la labor de hacer eso, al menos a priori, y por tanto Mauricio Macri toma la que yo creo que es pues una de las medidas políticas más importantes de la historia política argentina de los últimos 30 años. Yo creo que si tuviera que decir, si tuviera que enumerar cuáles son los grandes hitos políticos, las grandes leyes que se han hecho en Argentina desde el año 89, diría muy probablemente que es la política de privatizaciones de Carlos Saúl Menem. Diría también que es la ruptura con el FMI y la apuesta por organismos de integración regional que hace el kirchnerismo, y la deuda que toma el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. Yo creo que esos son los grandes momentos, las grandes decisiones políticas tomadas por Argentina en los últimos 30 años a la espera de lo que haga Javier Milei. Entonces el gobierno de Mauricio Macri pues es un gobierno neoliberal, al uso, pero que su elemento más importante, su elemento más diferenciador no es que sea neoliberal, sino que toma esa deuda con el FMI que Argentina pues probablemente tarde 30 años en pagar. Y que evidentemente limita, primero porque te limita económicamente, para empezar. Y segundo porque te limita políticamente, porque le brinda al FMI, que sabemos perfectamente que sí, es una institución económica, pero es una institución también política, le brinda al FMI la capacidad de bajar directrices a cualquier gobierno argentino. De hecho, vimos que con el gobierno de Alberto Fernández el FMI pudo tener un peso. Es decir, por mucho que fuese un gobierno peronista, el FMI le pudo marcar línea al gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como economista, como ministro de Economía, y anteriormente con Guzmán como ministro de Economía. Ni hablar ya con un gobierno de Javier Milei que está de acuerdo en sí
con que el FMI marque directrices a Argentina. Así que yo creo que el gobierno de Mauricio Macri, si algo hay que destacar, es eso, es la deuda que contrae con el Fondo Monetario Internacional. Sí, precisamente fue Alberto Fernández, que lo acabas de mencionar, ¿no? El que ganó a Macri en las elecciones de 2019 y además con el 48% de los votos, ¿no? Un apoyo bastante significativo. Entonces, 4 años después, en las elecciones de 2023, pierde, ¿no? Esas elecciones frente a Javier Milei, que bueno, que ya hablaremos también un poco más adelante sobre él. Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? Con el peronismo durante estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández? Ya digo, entre 2019 y 2023. ¿Y por qué perdió las elecciones y qué nos dice del que para muchos es un fin de ciclo? Bueno, yo creo que es un fin de ciclo. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández marca un fin de ciclo en Argentina, porque hasta ahora hasta el 2023 lo que habíamos visto era lo que te he explicado antes, ¿no? Un tercio que era kirchnerista, un tercio que era antikirchnerista y luego un tercio intermedio que era el famoso péndulo. Es decir, personas que cambian un poco, que van variando, que depende de cómo les va con un gobierno, votan a un lado o votan a otro. Y así como la victoria de Mauricio Macri en el 2015 no significó el fin del kirchnerismo, simplemente significó que el péndulo intermedio percibió que iba a estar mejor con un gobierno de Macri que con un nuevo gobierno kirchnerista. Lo que pasa en 2019, por mucho que parezca una victoria contundente del kirchnerismo, tampoco lo fue. Fue una victoria del kirchnerismo gracias a que el péndulo, esos sectores intermedios, se decepcionaron enormemente con el gobierno de Mauricio Macri, porque percibieron un empeoramiento de las condiciones de vida y por eso votan a Alberto Fernández. Votan a Alberto Fernández con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Esos sectores intermedios, no necesariamente porque sean kirchneristas, sino porque hacen un diagnóstico que es, bueno, yo no soy kirchnerista, pero he vivido en gobiernos kirchneristas, he vivido en un gobierno antikirchnerista y si tengo que elegir me quedo con un gobierno kirchnerista, aunque no me identifique como tal. Y a lo largo del gobierno de Alberto Fernández eso se rompe. Se rompe porque ese sector intermedio prácticamente en su totalidad cae ya o se inclina ya de manera definitiva por el anti-kirchnerismo, lo cual no significa que les guste Mauricio Macri. Simplemente dicen, no, kirchnerismo nunca más. Y eso sucede por varias cuestiones. En primer lugar, el plano económico. Alberto Fernández hace una serie de promesas a lo largo de la campaña electoral que por H o por B podríamos entrar a valorar cuánto hay de culpa propia, cuánto hay de contexto internacional, pandemia, deuda con el FMI, o cuánto hay de promesas exageradas, pero en cualquier caso no puede cumplir. Con Alberto Fernández la inflación de Mauricio Macri no mejora. Con Alberto Fernández los números de la pobreza relativa en Argentina, si bien se contienen porque hay cierta ayuda, por ejemplo, a los comedores sociales, cierta ayuda a las organizaciones barriales, no mejora sustancialmente. El gobierno de Alberto Fernández te dice, bueno, nosotros hemos contenido la dinámica que venía del gobierno de Mauricio Macri que empujaba a mucha gente a la pobreza. Bueno, eso ya son interpretaciones. Lo cierto es que la gente no percibió, y eso se veía en las encuestas de opinión, no percibió que con Alberto Fernández su vida mejorase con respecto a Mauricio Macri. Y además de que no percibió una mejoría, la imagen de Alberto Fernández cayó en picado, como cayó en picado la imagen de Cristina Kirchner asociada a la propia figura de Alberto Fernández. Y bueno, hoy estamos conociendo, ¿no? Contra Alberto Fernández hay una denuncia por violencia de género hecha por su mujer, pero eso no es importante a la luz de este análisis porque tuvo lugar después de las elecciones. Esto estamos grabando el 14 de agosto, hace unos días que todo este tema ha salido a la luz, pero sí que hubo momentos políticos de Alberto Fernández que hicieron que su popularidad cayera en picado. Los primeros meses de Alberto Fernández, él logra tener una popularidad muy alta. Pero muy alta, de verdad, ¿eh? O sea, uno de los presidentes con más popularidad de toda América Latina. Empieza la pandemia, a 3 meses de asumir, aplica las medidas de contención, cuarentena, vacunación, es uno de los países de América Latina que más rápido vacuna, y en cierta medida, pues, conserva durante unos cuantos meses ese apoyo social, hasta un momento muy en concreto en el que, aquí hay que decir que la cuarentena en Argentina duró más que en otros países latinoamericanos. Es cierto que Argentina mostró unos números relativamente buenos en la contención del virus, pero tampoco unos números excelentes.
Y a medida que la imagen de Alberto Fernández se desgastaba, porque pasaban los meses y las medidas de cuarentena y de contención social no terminaban, con el tiempo surge la famosa foto de Olivos, que es básicamente una foto en la que se ve, y lo reconoce el propio Alberto Fernández, que durante la cuarentena había hecho en Olivos una fiesta de cumpleaños para su mujer en la que había invitado a muchos amigos y familiares. Y ahí esa foto es, digamos, la caída en picado del apoyo de Alberto Fernández. Junto a ello y lo que el kirchnerismo denuncia como lawfare contra Cristina Kirchner y una serie de acusaciones, algunas de las cuales se han demostrado como fake news en los medios de comunicación, junto con el clima de ruptura social, la irrupción de Javier Milei con el discurso impugnatorio y el intento de asesinato de Cristina Kirchner o contra Cristina Kirchner, se termina de quebrar ese ciclo marcado por los 3 tercios que he dicho antes. El tercio kirchnerista, el tercio antikirchnerista y el tercio intermedio. Y vamos a una figura, a un momento ya más de 1/3 y 1/2, ¿no? 1/3 kirchnerista, un medio, un 50% del electorado, que es siempre, ya va a ser siempre antikirchnerista, y ya un sector más pequeño que puede oscilar. Pero en última instancia podemos hablar de fin de ciclo porque el gobierno de Alberto Fernández, por la percepción del fracaso económico y la percepción del fracaso político, hace que ya el kirchnerismo no pueda ganar unas elecciones. El kirchnerismo como tal. Es decir, que figuras vinculadas de manera explícita o la propia Cristina Kirchner ya no puedan competir en una segunda vuelta, porque no pueden llegar al 50%, porque ese péndulo que podía convencer a la mitad de la población o a 1/3 de la población ya no es tan grande. Y ya los sectores de la población que votarán siempre contra el kirchnerismo son bastante más grandes que los que votarán siempre el kirchnerismo. Por eso podemos hablar de un fin de ciclo. Por ese cambio político que es consecuencia de lo que mucha gente percibe como fracaso económico y fracaso político. Y además azuzado por una serie de discursos, como digo, en ocasiones fundados en fake news y en otras ocasiones no, difundidos tanto por medios de comunicación como, y aquí es que es muy importante, la irrupción de un fenómeno como es el de Javier Milei, que no solo es importante por lo que logra él, que es terminar siendo presidente, sino por toda una serie de discursos, terminología, incluso discursos de odio, que habilita el propio Javier Milei y que conducen en cierta medida o habilitan a lo que fue el intento de asesinato contra Cristina Kirchner en 2022, que verdaderamente estuvo Cristina Kirchner, pues lo raro es que siga viva, básicamente, así de fácil y de crudo, ¿no? Porque le pegan un tiro en la cara y la bala se encasquilla. No tiene más. Así que nada, eso fue un poco, yo creo, las claves del gobierno de Alberto Fernández, junto con una percepción de que se quedó un poco en tierra de nadie. Alberto Fernández era un líder intermedio, era un líder que quería gustar a todo el mundo y tanto retóricamente como en la agenda de gobierno no confrontó en ningún momento con nadie. No quiso confrontar internacionalmente, no quiso confrontar nacionalmente. Y eso al final, en un contexto político tan polarizado como el argentino, pues hizo que se quedase en tierra de nadie. Los antikirchneristas decían que él era kirchnerista y los kirchneristas decían que él no era kirchnerista. Entonces, al final, nadie apoyó a Alberto Fernández a punto tal que no pudo ni siquiera ir a la reelección porque pusieron a Sergio Massa, que era una figura que había estado enfrentado con Cristina durante mucho tiempo, pero había asumido en el gobierno de Alberto Fernández el Ministerio de Economía. Y ahí se llega al 2023... con, como has dicho antes, la victoria de Javier Milei. Sí, una figura que ya hemos analizado aquí mucho en Descifrando la Guerra. De hecho, tú has escrito un artículo sobre, ¿no?, sobre sus principales postulados económicos e ideológicos, que de hecho voy a leer brevemente unas pequeñas líneas de tu artículo, que lo puedes encontrar en nuestra página web, porque me parece una buena introducción también al fenómeno Milei, ¿no? Merece una introducción a el Milei, ¿no? Entonces, leo textualmente. En lo económico se expresa en un programa de gobierno centrado en la reducción drástica del gasto público, la suspensión de una larga lista de impuestos, la privatización de la mayoría de empresas públicas, la desregulación de los salarios y los precios, la eliminación de buena parte de los planes de ayuda social y la dolarización de Argentina. En la esfera internacional ha expresado varias veces con bastante contundencia que se alinearía con Occidente y sus socios serían Estados Unidos e Israel. Diplomáticamente
De hecho, no sería descabellado imaginar un alejamiento de la República Popular China, ya que insiste en que no quiere negociar con comunistas ni con asesinos, en referencia a Pekín. Y en el marco regional latinoamericano, Bolsonaro y José Antonio Cast han sido apoyados por Milei, al tiempo que ha rechazado a otros dirigentes como Pedro Castillo y llegando a denominar además a Nicolás Maduro y Díaz-Canel como dictadores, narcotraficantes y terroristas. Entonces, eso, como hemos dicho, Milei gana esas elecciones en 2023 y cambia drásticamente, podríamos decir, ¿no?, la política argentina con, como has dicho, con una narrativa más contundente, una narrativa más radical incluso, que habla, ¿no?, de pasar la motosierra por el Estado. Entonces, ¿cuáles son las claves del fenómeno Milei, ¿no? ¿Por qué consigue ganar? ¿Cuáles son sus perspectivas? Bueno, consigue ganar porque activa o se beneficia, las dos, activa y se beneficia del discurso antipolítica, de lo que él llama la casta política. Es decir, él impugna en la campaña política por supuesto, al kirchnerismo, por supuesto, en su totalidad, y también en gran medida al gobierno de Mauricio Macri. Entonces él gana no tanto por una propuesta económica, que en parte también, sino por una propuesta contra la clase política. Pero además activa también una sensibilidad identitaria, una sensibilidad política y económica en Argentina que tiene que ver con la relación de la clase trabajadora con el Estado. Y en este sentido es que es muy particular, ¿no? Porque hay una sensación persistente o un pensamiento que se repite en buena parte del electorado en Argentina y en otros países de América Latina, que es la autopercepción del superávit. Me explico. Básicamente lo que marcan buena parte de las encuestas de opinión es que la práctica totalidad del electorado en estos países, por ejemplo en Argentina, cree que aporta al Estado más de lo que recibe del Estado. A pesar de que en muchos casos esto no se sustente con la realidad. Es decir, estamos hablando de que hay personas en Argentina, por ejemplo, que tienen un trabajo en negro, en B, es decir, que no pagan impuestos por trabajar, y que sin embargo acuden a la sanidad pública, utilizan carreteras públicas, acuden a la educación pública a sus hijos, etcétera, y sin embargo creen que ellos están aportando económicamente para que lo que en Argentina se han llamado los planeros puedan vivir. Y este término de los planeros es muy importante, porque es una de las principales edificaciones retóricas del antiperonismo y del antikirchnerismo, sin la cual no se explica el gobierno de Javier Milei, la victoria de Milei. Básicamente, y esto sí que podemos decir que numéricamente hablando al menos es una fake news, en Argentina se impuso un discurso por el cual había una parte muy importante de la población que recibía planes sociales, de ahí lo de planeros, y que ni trabajaban ni buscaban trabajar. Esto en realidad, cuando luego vas a las encuestas de población activa, vas a las encuestas de trabajo informal, te das cuenta que la práctica totalidad de las personas en Argentina que reciben planes sociales trabajan. Lo que pasa es que trabajan, muchos de ellos en actividades informales, trabajan en negro. Por ejemplo, vendedores ambulantes, yo qué sé, trabajan desde casa haciendo envíos, son repartidores de Rappi o de lo que hay es Globo, es decir, toda una serie de sectores económicos de lo que se ha venido a llamar la economía informal o la economía en negro o la economía en B, como lo queramos llamar, que en Argentina representa más del 50% de la población, que si bien trabaja, recibe también o recibía planes complementarios de subsistencia. Y tanto el macrismo, el gobierno de Mauricio Macri y su partido político, como en particular el gobierno de Javier Milei, difundieron la retórica de que esta lógica de la idea del clientelismo, ¿no? El peronismo, cuando gobierna, paga planes sociales a costa de los impuestos que le cobra a lo que Milei llama la gente de bien, para darle dinero a los planeros que no quieren trabajar, para que estos planeros voten al peronismo. Esto, que es económicamente incorrecto, es decir, no es una cuestión de interpretación, simplemente no se corresponde con la realidad, porque no hay ni tantas personas en Argentina que cobren planes sociales y sobre todo no hay casi nadie en Argentina que cobre un plan social y no trabaje. Y muchas de estas personas que cobran un plan social y no trabajan porque, por ejemplo, no pueden trabajar porque están inhabilitados físicamente. Sin embargo, el discurso, y esto es lo más importante, el discurso caló. El discurso
tuvo peso en Argentina y hubo muchos sectores de la clase trabajadora que votaron a Javier Milei porque votaron en contra de dos actores. Primero, un actor político que era el kirchnerismo, la casta política, sectores de los gobiernos de los Kirchner que se habían enriquecido o vivían mejor que la mayoría de los trabajadores en Argentina, y votaron también en clave de clase o en clave económica contra estos planeros, ¿sí? De ahí surge la emergencia de Javier Milei. Surge de un rechazo doble. Es un rechazo político y es un rechazo de clase, básicamente. Al ganar, Javier Milei activa una agenda de gobierno que se caracteriza, por lo que has dicho tú, Ander, por la liberalización de la economía, la liberalización de los salarios y los precios. Por ejemplo, en el mes de julio tuvo lugar lo que se ha conocido en Argentina como el tarifazo, que es básicamente, y que por cierto le ha pegado muy fuerte en las encuestas de opinión de imagen positiva a Javier Milei, que es que han llegado una serie de facturas de luz, de gas, de agua, que ya no están mediadas, ya no están subsidiadas como lo estaban durante el gobierno de Alberto Fernández. Y que por tanto se han encarecido en cuestión de 9 meses, pues estamos hablando de facturas cuyo precio ha subido entre un 300 y un 600% en cuestión de 9 meses. Cuando la inflación en el país durante estos meses, durante los 8 meses de gobierno de Milei, no ha llegado ni al 100% acumulado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un aumento de precios masivo en la factura de luz, de gas y de agua como consecuencia del fin de los subsidios a estos recursos básicos. También se terminan muchos planes sociales, pone fin al contrato de muchos trabajadores estatales y se centra casi en exclusividad en lo que él decía en campaña que iba a lograr, que era exterminar la inflación. Entonces él lo que dice es fin al gasto público de manera radical, porque lo único que el gobierno de Javier Milei pretende, al menos en primer término, es poner un fin o un casi fin a la inflación. Inflación en Argentina que había llegado a superar el 100% anual, y él quiere llevarla a un 1-2% mensual. Él cree políticamente, y esto es de nuevo lo más importante independientemente de las interpretaciones económicas que se pueda hacer, él cree que si para finales del 2025, que es cuando tienen lugar las elecciones de medio término en Argentina, la inflación está controlada, aunque haya altos niveles de paro y de desempleo, que los hay en mucha mayor medida que con el gobierno de Alberto Fernández, aunque haya un montón de precios que al no estar subsidiados hayan crecido enormemente, y aunque haya una reducción generalizada de los salarios relativos, si él puede mostrar que la inflación prácticamente ha desaparecido en Argentina, él políticamente va a seguir ganando. Esa es la apuesta política de Javier Milei. En cierta medida tiene un sentido lógico porque él lo único que prometió es el fin de la inflación. Exterminar la inflación. Ahora bien, lo que nos muestran los sondeos de opinión política es que, lo cual es lógico, incluso si su gobierno lograse poner fin a la inflación, realmente lo que pasaría es que surgiría un nuevo clivaje. Es decir, la preocupación principal del gobierno o durante la campaña electoral en 2023 era la inflación. Y eso es lo que posibilita y de hecho lo que determina la victoria de Javier Milei junto con la lógica del antikirchnerismo. Que la gente decía, sondeos de opinión preguntaban, ¿cuál es tu principal preocupación? Y casi todo el mundo decía la inflación. ¿Y quién crees que puede solucionar la inflación? Javier Milei. Bien, entonces la suma política era muy fácil, ¿no? Ahora bien, lo que probablemente pase es que incluso si soluciona la inflación, lo que hará es surgir nuevos clivajes. La gente le empezará a preocupar el desempleo, que antes no era un problema mayoritario. Le empezará a preocupar la inseguridad, que ya era un problema, pero se agravará. Se ha agravado, de hecho. Y por tanto, las expectativas de Javier Milei estarán vinculadas no tanto a si consigue frenar la inflación, que también, sino a si consigue compensar todo lo que ha sacrificado económicamente, fin de la obra pública, por ejemplo, para lograr un stop en la inflación. Esto sí que es una noticia en desarrollo, entonces tampoco podemos analizarlo mucho más allá de ahí. Dentro de un año estaremos analizando las elecciones en Argentina, las de medio término, pero el fenómeno Milei, el por qué y cómo llega a la Casa Rosada, yo creo que ha quedado explicado en este punto. Sí, como dices, Milei ya está sufriendo cierto desgaste político, ¿no? Con algunas encuestas que evidencian que su popularidad está bajando. Todavía queda mucho para las próximas elecciones de 2027, pero bueno, evidentemente la oposición
se está reorganizando y suenan diferentes nombres propios de cara a esas elecciones del 27, que también, como has dicho, tendrán como un punto clave, ¿no? Una fecha muy importante, las elecciones intermedias de 2025. Entonces, ya como última pregunta, ¿cómo está configurada la oposición en la actualidad? ¿Cuáles son los nombres más importantes? ¿Y cuál será o cuál crees que puede ser su estrategia de cara a las elecciones de 2025 y a las elecciones de 2027? Bueno, antes un pequeño spoiler. Depende qué día estés viendo este capítulo, es posible que tengamos un artículo en la web sobre la oposición a Milei en Argentina, ¿vale? Así que directo a la página web para ver si lo hemos subido ya y lo puedes leer. Básicamente la oposición en Argentina, estamos en agosto del 2024, está todavía en una fase embrionaria. Lógica, ¿no? Por otra parte, o sea, al final políticamente, sobre todo en un país tan politizado como Argentina, que es que se habla todo el día de política, es increíble. O sea, todo el día se está hablando de política, es tremendo. O al menos de politiquería, como se lo suele llamar, de vínculos entre los partidos, de liderazgos, de lo que se llama en Argentina la rosca, es decir, los movimientos intrapartidarios. La oposición en Argentina todavía está en una fase embrionaria porque no quieren quemar a ningún candidato. Ahora bien, si tuviéramos que poner una serie de nombres encima de la mesa, que nosotros los vamos a poner porque queremos que empecéis a tener figuras en la cabeza, creo que no podemos descartar en ningún caso a Cristina Kirchner, a pesar de que Cristina Kirchner denuncia estar proscrita, virtualmente proscrita. Ella denuncia que hay un proceso de lawfare en su contra, que en caso de que decidiese ser candidata, se activaría para que no pudiera ser candidata. Y además, en el marco del peronismo, o del campo que en Argentina se llama el campo nacional y popular, que es el peronismo y los adscritos, peronismo de izquierdas y los adscritos, yo creo que, si bien hay algunos nombres secundarios como Guillermo Moreno, Leandro Santoro, Guado de Pedro, propio Sergio Massa, sectores o figuras así, creo que a día de hoy, insisto, agosto de 2024, hay 3 nombres propios. El primero es Juan Grabois. Bueno, perdón, si los ordeno por potencialidad de presidenciabilidad, el primero sería Axel Kicillof y el segundo habría 2 nombres. No sabría quién poner por delante, que es Juan Grabois y Ricardo Quintela. Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires representa prácticamente el 40% del censo nacional. Y es una figura que tiene una popularidad relativamente importante dentro de la provincia de Buenos Aires y que por tanto tiene una proyección de presidenciabilidad muy grande. En las encuestas de imagen positiva, en muchas de ellas mide mejor que Javier Milei, por lo cual podría llegar a ganar en un balotaje a Javier Milei. Y cumple con una condición muy importante para la oposición en Argentina, que es que si bien es kirchnerista, es decir, es reconocido por las personas que siguen a Cristina Kirchner como un sucesor de Cristina Kirchner, hay sectores relativamente importantes del antikirchnerismo y sobre todo de las facciones intermedias del electorado que dicen, bueno, sí es kirchnerista, pero de los buenos. Entonces, es una figura que podría hacer que ese sector del péndulo intermedio que se fue definitivamente al antikirchnerismo vuelva al menos a una posición intermedia. Y por tanto podría tener posibilidades electorales reales. Fue ministro de Cristina Kirchner, ministro de Economía, él es economista, entonces también sería una confrontación interesante con Javier Milei, keynesiano, por así decirlo. Y desde que él ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 2019 y el 2023 y revalida en 2023. Entonces es uno de los... en términos de gestión es la figura más importante a día de hoy del peronismo, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la segunda persona con mayor carga en términos de representación y de gestión de toda Argentina, solo por detrás del presidente de la Nación. Bueno, diría que es la tercera, sería el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digamos que esas serían las 3 figuras de mayor peso de cargos orgánicos dentro del país. Luego está Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, que a priori era una figura no muy destacada, pero gobernador del Partido Justicialista, uno de los pocos gobernadores provinciales, regionales, que tiene el peronismo, pero que está haciendo una confrontación muy fuerte con el gobierno de Javier Milei y está ganando proyección nacional de manera muy grande por cómo está confrontando. Ricardo Quintela es el presidente del Partido Justicialista en La Rioja y muchos sectores quieren que sea el nuevo presidente del Partido Justicialista a nivel nacional tras la salida de Alberto Fernández.
y básicamente ha tomado una medida que le está catapultando o le está haciendo ganar mucho peso a nivel nacional y sobre todo mucho apoyo de sectores del kirchnerismo, incluso sectores intermedios dentro de La Rioja, que es el haber creado una, no es exactamente una moneda, pero bueno, en términos políticos se ha interpretado como una cuasimoneda provincial que se llaman los chachos y que es, en realidad es un bono de cancelación de deuda, pero bueno, en cierta medida estéticamente es un billete, básicamente, y se está utilizando como tal, que está utilizando para seguir pagando a los empleados estatales, a pesar de que el gobierno de la nación, el gobierno de Javier Milei, ha cancelado prácticamente la financiación de las provincias. Entonces él está siendo el abanderado, el gobernador abanderado del antimileísmo desde el punto de vista de no puede ser que el gobierno nacional nos cancele la financiación a las provincias para las obras públicas y para el pago de los empleados provinciales. Entonces ha creado una moneda provincial de La Rioja, moneda, cuasi moneda, con la que está pagando esos sueldos y otra serie de cuestiones. Y además ha impulsado una nueva constitución de la provincia de La Rioja que también le ha labrado un peso muy grande. Y luego estaría la figura de Juan Grabois, que fue precandidato presidencial en 2023, confrontó con Sergio Massa y es esta figura que hemos dicho que forma parte o ascribe a la teología de la liberación, es más del socialismo nacional, de la izquierda, no diría marxista, pero con ciertas influencias del marxismo latinoamericano, de la izquierda peronista, básicamente, o de la izquierda pro-peronista en Argentina, con los tintes de la teología de la liberación, vinculado a las organizaciones sociales, sindicales, a los sectores de la militancia, y que es la figura claramente más de izquierdas de esta oposición. Quiso ser el candidato presidencial en 2023, perdió contra Massa, todo el aparato del partido apoyó a Sergio Massa, y hay que decir que no forma parte del Partido Justicialista, sino que es presidente del partido o líder del partido Frente Patria Grande, y tiene, como digo, esa proyección. Pero también hay que decir que tiene un buen vínculo, al menos por ahora, con Axel Kicillof y con todo lo que es el entorno del kirchnerismo duro, y por tanto, si Axel Kicillof o Ricardo Quintela, por ejemplo, son candidatos a presidente, pues es posible que él no lo fuese y simplemente apoyase a ese candidato. Pero esos son los tres grandes nombres propios de la oposición peronista. Luego, entre medio, hay figuras que son semi-oposición o semi-apoyo del gobierno, como la Unión Cívica Radical, con Martín Lustó a la cabeza. Martín Yarlora, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, peronismo cordobés, pero que el peronismo cordobés no está asociado al kirchnerismo. Propio Mauricio Macri podría jugar. Pero bueno, yo destacaría ahora mismo sus tres nombres, que Ricardo Quintela, Juan Grabois y, sobre todo, Axel Kicillof. Bueno, pues ya hemos llegado al final de El Mundo al Detalle. Yo creo que un programa que ha quedado súper completo. Evidentemente, gracias a los conocimientos que tiene Edu sobre Argentina. Y también subrayar, ¿no?, que en Descifrando la Guerra seguiremos hablando y mucho sobre lo que pasa en Argentina de aquí a los próximos años, con esas elecciones intermedias, con las elecciones 2027, con las políticas de Milei. Así que bueno, seguirá habiendo muchísimo contenido tanto en Twitch como en la página web sobre Argentina. Así que bueno, yo creo que os recomendamos que estéis atentos, ¿no? Una vez más, también mencionar que gracias a vuestro apoyo podemos hacer estos análisis tanto en Twitch como en la página web, y que agradecemos enormemente las suscripciones que recibimos todos los días en las dos plataformas. Nos encanta el trabajo que hacemos, nos encanta el hecho de contar lo que está pasando en el mundo, nos encanta también el proyecto que hemos generado, ¿no?, en los últimos años con Descifrando la Guerra, pero para poder seguir, ¿no?, con todo esto necesitamos vuestra ayuda. Así que bueno, os animamos a que os suscribáis en Twitch o en la página web, que son las dos principales plataformas que tenemos en Descifrando la Guerra. Y una vez más, pues os agradeceremos mogollón todo ese apoyo que nos brindáis. Dicho esto, Edu, si quieres comentar algo más sobre Argentina o sobre el proyecto, pues adelante, y si no, pues cerramos aquí y despedimos el programa. Nada, pues
lo mismo que has dicho tú, que gracias a todos, porque es gracias al apoyo que podemos hacer estos contenidos. Sabéis que el Mundo al Detalle sale todos los viernes, pero que previamente se graba en exclusivo para los suscriptores del canal de Twitch y que en cualquier caso lo podéis ver tanto en Twitch como en YouTube. Si nos estáis viendo en Twitch, suscribíos al canal de YouTube, y si nos estáis viendo en YouTube, ir al canal de Twitch y seguirnos en Twitch y suscribiros. Básicamente, solo eso. Y muy atentos a Argentina. Lo hemos dicho antes y lo repetimos. Argentina puede llegar a jugar un papel equivalente al que jugó durante muchos años y al que todavía juega Venezuela. Es decir, un papel de peso político interno, nacional, en otros países. Una suerte de arma arrojadiza que podrían usar los partidos políticos del centro o de la izquierda latinoamericana y europea para tirárselo a partidos de derecha en estos países. Un poco como pasó con Venezuela, pero a la inversa. Así que hay que seguirlo muy de cerca. Nada, gracias a todos. Gracias.